No sé cómo es su cara, no sé si es alto o bajito, no tengo ni siquiera una foto clara suya, pero durante más de 2 años he estado buscando por cielo y tierra a este hombre, porque él tiene la llave para descifrar uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años. Un caso de corrupción que empezó en mi país, Venezuela. Millones, centenas o miles de millones han salido fraudulentamente de Venezuela y se están blanqueando en todo el mundo. El hombre al que estoy buscando trabajó en la industria petrolera de Venezuela, un país que tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta y también a los ladrones de petróleo más grandes del planeta. La quebraron, está quebrada. En 30 años de periodismo, pocas veces había estado en una investigación parecida a esta, en la que detrás de cada puerta hay otra puerta. Detrás de cada mentira hay otra mentira. Y en el medio de todo, un hombre que parece imposible de encontrar. Hola, buenos días. Señor Urdaneta, usted entiende castellano, ¿no? Sí. Más de 2 años de investigación tratando de encontrar a este hombre. Miles de páginas de documentos clasificados. Viajes de reportería en 2 continentes. Y una grabación secreta. Nosotros hacemos todo lo que podemos para hacer los sistemas de una forma regular, normal, dentro del sistema bancario, para que no hagan cualquier tipo de preguntas de los reguladores. Soy Laura Weffer y esto es Cuello Blanco, Manos Sucias, un podcast investigativo de OCCRP y la no ficción. A ver, hay que hablar con la valiente y aguda periodista que hizo este trabajo. Cuellos blancos, manos sucias. La pesquisa. Laura Weffer. Laura, bienvenida al espacio nuestro de hoy y gracias por compartir con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, qué emoción. Tenía mucho tiempo sin venir, así que me da mucha alegría. Laura, a ver, has hecho un podcast en 5 episodios y es una serie, casi un thriller, porque eres una periodista de investigación, pero en más de un momento te siento como que fueras una detective persiguiendo a alguien. ¿Qué es este podcast y quién es ese tal Carmelo Urdaneta? Hay varias cosas que tienen que ver con el podcast. Primero, el podcast es a través de una filtración que nos llegó de unos documentos españoles hace 3 años o más de 3 años. Bueno, eran miles de documentos que nos llegaron que tenían que ver con la corrupción venezolana. Y había una cantidad de nombres importantes que seguir. Pero en medio de todos esos documentos, que como les digo, eran muchísimos, para ese momento no existía ni la inteligencia artificial ni Notebook LLM, o sea, uno tenía que sentarse a leer los documentos. En medio de todo eso nos encontramos una joya que poquísimas veces los periodistas de investigación podemos tener, que es ver cómo se comete o escuchar cómo se comete un crimen en tiempo real. O sea, era una cosa, yo todavía recuerdo que estaba nos dieron estos documentos en Cartagena, estábamos en una reunión de OCCRP, este podcast es con OCCRP y la no ficción. ¿Qué es OCCRP? OCCRP es una plataforma de periodismo de investigación que se llama Organized Crime and Corruption Project. Es una plataforma mundial. Tenemos periodistas hasta en Oceanía. Y yo tengo muchos años trabajando con ellos y ellos nos encargamos básicamente de crímenes de alto calibre, pues, lavado de dinero, corrupción, narcotráfico, ese tipo de cosas. Y encontramos esta pieza y desde hace mucho tiempo queríamos hacer un producto
que acercara el periodismo de investigación a la gente. Ujú. Porque, César Miguel, es impresionante. Tú has entrevistado a cientos de periodistas que arriesgan su vida porque salga un artículo de investigación que muy probablemente van a leer 3 o 4 personas, porque el periodismo de investigación es complicado. Los corruptos hacen sus esquemas de corrupción ex profeso, de manera que sea muy complicada para justamente pasar por debajo de la justicia, debajo del radar de la justicia. Claro, claro. Entonces quisimos hacer un podcast como una manera de tratar de acercar nuestro trabajo diario a el oyente, que fuera una historia humana, que fuera una historia que tuviera víctimas, porque esa es la otra cosa, ¿no? Que la gente cree que el periodismo de investigación, que la corrupción no tiene víctimas. Sí tiene víctimas, sí tiene. Y entonces, con esa joya que no les quiero contar, porque quiero que escuchen el podcast, ya pudimos. Tranquila que no vamos a hacer ningún spoiler. Exacto, gracias. Armamos una historia de la mano de la productora La No Ficción, una productora colombiana, y del gran Tomás Subrini, que me acompañó en esta curva de aprendizaje tan fuerte, porque yo he escrito para periódicos, para digital, escrito. Y esto lo saben ustedes perfectamente bien. Pero es muy distinto escribir para alguien que está leyendo, y escribir después. Me tocó aprender a escribir para televisión. Es distinto porque tú escribes, pero tienes la imagen. Ahora, escribir para radio o para el audio es completamente distinto, porque la gente te está escuchando y tienes los sonidos. Entonces, gracias a Tomás Ubrini y Ya. la ficción, pudimos hacerlo un producto sonoro. Que Ahora, fuera, fíjate, yo lo recomiendo ampliamente porque está muy, muy bien hecho, pero algo que me llamó mucho la atención es que tú eres la protagonista. Es como que estuviéramos escuchando a Philip Marlowe persiguiendo a un criminal. Me senté en el automóvil durante tantas horas a esperar que saliera por la puerta. Te pasa eso y vas y buscas aquí a la persona y buscas allá. ¿Quién es ese Carmelo Urdaneta que buscas con tanto empeño, como si fuera Harry Lane en El Tercer Hombre? Carmelo Urdaneta es un ex asesor de PDVSA, un ex asesor legal. Él se supone que iba a ser el abogado que iba a defender los intereses de la petrolera más grande del país, o de la petrolera del país, ¿verdad? Es un hombre que recibe en sobornos algo más reconocido, que sepamos, algo menos de casi 50 millones de dólares. Para las cantidades de corrupción que nosotros estamos acostumbrados, 50 millones de dólares puede ser que no sea demasiado, ¿verdad? Porque nosotros en Venezuela estamos Una acostumbrados. tontería, eso es una tontería, sí. Exactamente. Pero justamente esa era una de las razones por las que él se convirtió en un personaje importante, porque nosotros sabemos los nombres de las personas que llevan los hilos de esta gran corrupción. Pero en el medio hay una cantidad de personajes que facilitan que este tipo de errores o de irregularidades administrativas ocurran. Y esas son las historias que hay que contar, porque ellos son los que le ponen la alfombra roja a la corrupción. Entonces, Carmelo cae en corrupción, intenta lavar una cantidad de plata. Es muy impresionante ver cómo el dinero viaja por tantas partes del mundo y cómo hacen malabares
para hacer que este dinero quede, pase por debajo del radar de las autoridades. Entonces, Ujú. de repente vamos para Chipre, digo, yo no fui para Chipre, el dinero. De repente está en Nueva Zelanda, pero de repente va para Chipre, pero de repente mejor lo ponemos en Londres. Entonces, Sí, es un, es un, es como un paisaje global planetario y todas las cosas que tienes que hacer para que ese dinero aparezca limpio ante las autoridades. claro. Ahora, cuando hablas de los 50 millones son los de él, lo que le queda a él después de todo el trabajo que ha hecho. Algo que me llamó mucho la atención en el podcast, Laura, es cómo contextualizas, porque nos llevas, por ejemplo, a los famosos despidos de PDVSA cuando Hugo Chávez, con aquella prepotencia que le caracterizaba, agarró el pito y, señor Eddie Ramírez, muchas gracias por sus servicios, está despedido, señor Juan Fernández, etcétera, etcétera. Y cómo ese Carmelo Urdaneta estuvo entre esa lista de despedidos, pero después se vuelve a reincorporar. Y allí empezamos a entender esa maraña extraña que fue la PDVSA de antes y la de después. ¿Qué te quedó a ti de eso, Laura? Eh, la verdad es que es remover un pasado no tan lejano Nada lejano. y nada lejano, ¿verdad? Y lo que he recibido de la audiencia, de mucha gente Ujú, que lo ha escuchado, ujú. es justamente eso, o sea, eh, es un esfuerzo por tratar de explicar por qué estamos aquí. Esto no es Sí, solamente algo que pasó provisionalmente. Además, creo que es un ejercicio muy interesante de poder ver cómo poco a poco una empresa que era realmente un gigante universal como era PDVSA fue decayendo poco a poco justamente por la corrupción. Es que ujú, yo creo que lo que está por debajo de todo este podcast es el daño tan absolutamente eh, detrimental que hace la corrupción por donde pasa. La corrupción es un cáncer, la corrupción se va sí, comiendo sí. todo. Y eso que podría parecer anecdótico de Chávez con el pito y despidiendo a quienes eran los expertos en la industria Sí. petrolera, es, es lo que nos ha llevado 20 años a donde estamos en este momento. En, la, en el podcast confiesas que tuviste 3 años trabajando y eso se reduce a 5 episodios. ¿Es así, Laura? Sí, así es. Estuvimos em, primero viendo cómo uníamos todo. Además que Carmelo Urdaneta es parte del gran caso uno de los grandes casos de corrupción que es Money Flight. Ya. Entonces, digamos, es una pieza muy pequeña dentro de este inmenso engranaje, pero es parte de esto. Entonces, em, porque no solamente tú recibes los papeles y los empiezas a buscar, sino es tratar de entender cómo funciona esta maquinaria y luego tratar de hacer, de que tenga sentido. Una de las cosas más difíciles del podcast, parece Ujú, mentira, fue esa parte en la que explicamos qué es el lavado de dinero. ujú. No, o sea, yo creo que tenemos 50 versiones de cómo explicarlo. Tenemos una entrevista interesantísima con uno de los fiscales anticorrupción en España, José Ujú. Grinda, y él da una explicación casi, a mí no me gusta decir para niños porque siempre me acuerdo de Mafalda que dice, bueno, porque no, nos utilizan a nosotros para tratar de explicar algo que los adultos no entienden. Ajá. Pero sí, es una explicación bastante accesible de lo que es el lavado de dinero. Uno de los comentarios que más me ha gustado
es alguien que escribía que estaba oyendo el podcast con su hija de 12 años. Y cuando llegaron a la parte del lavado de dinero, ella dijo, bueno, voy a quitarlo, no sé. Y la niñita de 12 años le dijo, no, mamá, déjame escuchar que está muy interesante. Yo creo que esa es una de los grandes desafíos y de los grandes retos, ¿no? El lavado de dinero tiene sus particularidades. Nosotros no caemos en detalles de ahí en el podcast. Y justamente quisimos hacerlo muy humano. Entonces, tenemos, por ejemplo, no sé si escucharon la parte, en un momento logramos entrar a la Torre Porsche. La Torre Porsche, esa torre elegantísima que se llama Torre Porsche por el nombre. Digo, por el carro, por el automóvil. Y porque el carro se llega hasta el apartamento. Sí, es realmente muy... No permitían grabar, no permitían... o sea, teníamos que ser muy cuidadosos con todo, pero lo más importante es eso de lo del carro. Ahí Carmelo Urdaneta compró un apartamento con esa Mira plata. tú. Entonces, eso está aquí en el sur de Florida. Exactamente, frente a es una torre altísima, entonces, por ejemplo, los vidrios son antiviento, que son los mismos vidrios que utilizan los carros Porsche de las carreras. Yo no sé mucho de eso, pero era una torre que más bien parecía una fortaleza, tenía piscinas para cuando te da el calor, digo, para un lado del edificio tenía unas piscinas para que siempre, y el otro lado tenía otras para que siempre tuvieras sol, si quieres tomar sol, de cualquiera de los dos lados del edificio. Mi compañera Valentina Lares y Antonio Vaquero fueron a Madrid, fuimos a Miami. Total que hicimos todo el recorrido, o no todo el recorrido. Mira, sí, perdón. Ya, mi última pregunta. Tú puedes responderla o no, ¿verdad? Es que mencioné a Harry Lane, el personaje que se persigue en El tercer hombre, que es la película de Carol Reed, según Graham Greene y Orson Welles, es Harry Lane. Toda la película es persiguiendo a Harry Lane. Toda tu serie es persiguiendo a Carmelo Urdaneta. Respondes si quieres. No estás obligada, Laura. Al final encuentras a Carmelo Urdaneta. No, tiene que escuchar el podcast. Yo me lo sospechaba. ¿Dónde se puede escuchar? Así de fácil. ¿Dónde se puede escuchar el podcast, Laura? El podcast está en Spotify, en Apple, y este fin de semana lo vamos a poner en YouTube porque nos han dicho que no todo el mundo tiene acceso a esas plataformas, entonces lo vamos a poner en YouTube para que lo puedan escuchar. Te felicito, Laura, porque quedó muy, muy bueno. Cuellos blancos, manos sucias, de Laura Weffer. Gracias. Gracias a ti, Laura. Gracias por atendernos.